Bendiciones, amada iglesia, que tengan un domingo bendecido, amén. Y más porque estamos adorando a Dios, alabando a Dios y vamos a recibir el alimento espiritual, que es la palabra de Dios, amén. Gloria a Dios, ahí los saludo a todos los que están mirando y participando de este hermoso culto. Así que Dios los bendiga ricamente, ¿sí? Bueno, vamos a compartir la palabra de hoy. Vamos a Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 11. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 11. Y dice así: por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron, aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto los milagros durante 40 años. Por eso me enojé con ellos y dije: su corazón siempre se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré: ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Palabra de Dios, amén y amén. Amado Dios, te damos gracias por un día más, por un domingo más que tú has permitido para que podamos buscar tu rostro, para que podamos buscar tu corazón. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú tomes el lugar primeramente en nuestros corazones y que a través de tu palabra nos ministres, nos hables a nuestro corazón para poder, Señor, vivir conforme a tu palabra en las vidas, Señor, en los días, para que, Señor, podamos glorificarte a través de la obediencia, a través de hacer tu voluntad. Por eso te pedimos que tú tomes el control de nuestras vidas, Señor, que tu Espíritu Santo ministre, nos hable y bendiga por medio de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, te exaltamos y te glorificamos. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Bien, el deseo de Dios es ofrecerte descanso. Es una promesa que Dios nos da, un lugar de descanso, un lugar de reposo. ¿Cuántos necesitan un descanso? ¿Cuántos desean tener un reposo? Pero no es un descanso que nos da este mundo. No es un descanso, un reposo que ofrece este mundo, sino es un descanso, un reposo que solamente logran experimentar aquellos que entran a ese lugar de descanso que la Biblia menciona. El pueblo de Israel había sido oprimido por los egipcios durante 400 años. Y Dios había prometido una tierra, la tierra prometida, que fluía leche y miel. En esta tierra donde iban a encontrar ese reposo. Pero lo interesante de esta palabra es que tiene el mismo poder que hoy, hace 2000 años atrás, el mismo poder, el mismo efecto hasta el día de hoy y en el futuro también. Por eso dice, cuando oigan hoy su voz, dice el Espíritu Santo. Cuando oigan, ¿cuándo? ¿Mañana? ¿Ayer? ¿La semana pasada? No. Dice cuando oigan hoy. Es un presente continuo, todos los días. Cuando oigan hoy su voz, hoy. Es una promesa de encontrar el verdadero descanso. El mundo necesita, la gente desea tener un descanso. Anhela tener un descanso de verdad. Todos sabemos que el dinero no te da descanso. Quizás temporalmente, pero no te da un descanso real.
A lo mejor puedes ir de vacaciones, ahí a la mejor, no sé, playa del mundo, y quizás podés descansar, disfrutar temporalmente, pero vuelve el vacío, la angustia. Te puedes ir a visitar a tu familia y aún sentir ese peso. En esta cuarentena uno quizás puede descansar un poco más que antes, pero la verdad no es un descanso. Porque claro, por este encierro, por las limitaciones, por no poder salir libremente, uno, aunque duerme, aunque tiene más tiempo para descansar, es como que no se siente tranquilo. Entonces, ese descanso no es un descanso. No es un descanso real, no encontramos ese descanso real. Porque justamente el verdadero descanso, el verdadero reposo, lo pueden experimentar aquellas personas que entienden qué es lo que Dios pide de nosotros. Si leemos las Escrituras, vemos que Dios hizo su parte. Sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios, manifestando su poder y milagro, las 10 plagas, abrir el mar rojo y poder cruzar. Probaron maná, el pan del cielo, agua. Fueron testigos de los milagros y las obras de Dios, pero aún así no cumplieron con su parte como el pueblo escogido de Dios. Por lo tanto, no pudieron entrar al lugar de descanso, al lugar de reposo. Y debemos entender que hay un reposo, un descanso real, sea cuando lleguemos a casa, sea cuando lleguemos en el trabajo, sea donde estemos. No se trata de un descanso que depende de mis circunstancias. Quizás algunos dicen, si no tuviera problemas, si no tuviera deudas, ahí tendría descanso. O si tuviera a lo mejor un buen trabajo, si me pagaran más, si me aumentaran el sueldo, ahí sí tendría más descanso. O si estuviera casado con una linda mujer, tendría descanso. O, ¿para qué me casé? Si me hubiera casado con otra persona, con este hombre, con esta mujer, tendría descanso. Con esta mujer, con este hombre que vivo hoy, no tengo un descanso. Algunos dicen, ¿para qué me casé? Tenía más descanso cuando era soltero, ahora no tengo descanso. Algunos creen que el verdadero reposo, esa paz que solamente Dios te puede dar, depende de las circunstancias. No, Señor. Ese descanso que Dios nos da no depende de tus circunstancias, no depende de cuánto dinero tienes en el banco, en tu cuenta. No depende si tienes más o menos. No depende si estás casado o estás soltero. No depende si tú vives en un lugar mejor o dónde vives. No depende lo que tú tienes. No depende cómo estás hoy. Pregunto, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo estás? ¿Bien? El verdadero descanso depende si tú entiendes, si se te reveló lo que Dios te revela en su palabra. ¿Cuánto dicen amén? Hay un descanso que Dios ha preparado para ti hoy. En Génesis capítulo 2, dice que Dios trabajó 6 días y el 7º día Dios descansó. Y no fue un descanso de agotamiento. Fue un descanso placentero, estar contento, satisfecho, disfrutar del trabajo de sus manos. Ese es el verdadero descanso, amada iglesia. Cuando nosotros trabajamos durante 6 días, de lunes a sábado, quizás
Ganaste más o ganaste menos, pero no importa. Hay que disfrutar cada momento. Tú disfrutas o experimentas el reposo no dependiendo de lo que ganaste o si tuviste más cliente o tuviste más entrada, sino que se te ha revelado la palabra de Dios de poder experimentar dónde está o cuál es ese lugar de descanso. Por eso cuando nosotros nos presentamos el domingo al culto, venimos en el día de reposo, en el día de descanso, para alabar a Dios. La actitud que debe ser placentero, debe ser gozoso, estar satisfecho, disfrutar del trabajo y el trabajo que Dios nos dio durante la semana, de lunes a sábado. Y el domingo apartar ese tiempo para descansar en reposo, disfrutar con Dios y la familia. Esa es la actitud que debemos tener hoy, domingo, en el día de descanso. Pero no solamente hoy, sino todos los días. ¿Cuánto dicen amén? Esta es una promesa real para todos nosotros, amada iglesia. Dios no quiere que seamos esclavos del trabajo, donde tu mente está ocupado, estresado, preocupado de tal manera que no puedes sintonizarte con Dios. Es que tengo que pagar cuentas, pastor. Es que no me alcanza para comprar carne, no comemos carne esta semana. Tengo que pagar esto, tengo que pagar lo aquello, tengo que pagar lo otro. Y así nunca podremos disfrutar y entrar en ese reposo, a ese lugar de su descanso que la Biblia menciona. Y en el reposo de Dios es cuando uno experimenta la verdadera paz, la armonía, el descanso. No solamente con Dios, sino con las personas que te rodean, con tu entorno. ¿Vieron que hay personas que cuando estás con Él, de pronto sentís paz? No sé por qué, pero cuando estás con ese hermano, ese hermano infunde aliento, infunde esperanza, te da paz. Porque esa persona experimenta el descanso de Dios, el reposo de Dios. Por eso puede transmitir espiritualmente, influenciar ese descanso, ese reposo de Dios a otros también. Pregunto, ¿eres una persona que experimentas el reposo de Dios para poder transmitir, influenciar a otros? Deseo que sea así en el nombre de Jesús. Pero la pregunta es ¿por qué ellos o esta generación no pudieron entrar al reposo de Dios? ¿Por qué no pudieron entrar? Si ellos tenían a Dios, Dios no los sacó de Egipto y dejarlos morir en el desierto, no. Dios no manifestó su poder y su milagro para después dejarlo morir en el desierto. Dios espera algo de nosotros, amada iglesia. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Miren lo que dice: por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tengan un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días, mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que tenemos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Recuerden lo que dice: cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón, como hicieron los israelitas
cuando se rebelaron. Y bueno, paso para el versículo 19. En el versículo 19 nos da la respuesta de por qué no entraron en el descanso de Dios, en el descanso del Señor. Versículo 19, como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. ¿A causa de qué? ¿A causa de qué no pudieron entrar al reposo del Señor? A causa de su incredulidad. No habla de otro pecado, sino del pecado de la incredulidad. ¿Por qué? Porque la incredulidad es donde nace la murmuración, la queja, la rebelión, y después te lleva a alejar de Dios. Es un pecado que quizás no lo tomaste en serio. Muchas veces lo tomamos como algo liviano con la incredulidad. Bueno, en esto sí creo en Dios, pero en esto no sé si le tengo que dejar en las manos de Dios. Señor, hasta aquí puedo confiar, pero más allá no puedo confiar en vos. Bueno, acá sí le consulto a Dios, pero en esto creo que yo tengo más experiencia. Yo sé cómo manejar esta situación, así que, Señor, acá déjamelo a mí. Usted puede venir a la iglesia, puede congregarse. Usted puede decir, creo en Dios, pero si es incrédulo, está en serios problemas. Porque el pueblo de Israel había visto los milagros y el poder de Dios. Aún así, dice la Biblia que a causa de su incredulidad no pudieron entrar a la tierra prometida, al lugar de reposo del Señor. La palabra incredulidad viene de la palabra apistia y significa falta de fe, infidelidad. Y dice, desobediencia. Eso es lo que significa incredulidad. Entonces, ¿dónde viene esta raíz por la cual brota la incredulidad? ¿De dónde nace entonces la incredulidad? Si la incredulidad significa poca fe, falta de fe, infidelidad y desobediencia, entonces ¿de dónde nace esta incredulidad? En estos pasajes, Dios nos deja muy claro cuál fue el error de esta generación que no pudieron entrar al reposo de Dios. Primero, lo más importante, digan conmigo, no escucharon la voz de Dios. Por eso a través del libro de los Hebreos, que no se sabe quién lo escribió, pero podemos decir que el Espíritu Santo habla. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. El Espíritu Santo está hablando. Entonces el primer pecado de esta generación fue de no escuchar la voz de Dios cuando debían escuchar. ¿Por qué no pudieron escuchar? Dice la Biblia, porque endurecieron su corazón. Y quiero decirte algo muy importante. El que no escuches, aunque escuches la palabra de Dios, no quiere decir que estás oyendo. Puedes escuchar los mensajes, puedes leer la palabra de Dios, pero puedes no escuchar verdaderamente. ¿Por qué? Porque para poder escuchar, tu corazón tiene que estar abierto. Tu corazón tiene que estar sensible.
No es que ellos no escucharon, ellos escuchaban. El pueblo de Israel vio, experimentó, escuchó la voz de Dios. Sin embargo, claramente dice que no escucharon porque endurecieron su corazón. ¿Cuánta gente me dice, pastor, ¿cómo hago para escuchar la voz de Dios? Y yo le respondo, primero, hermano, lea la Biblia. Tiene su Biblia, léala. Todo está en la Biblia, todo está en la palabra de Dios. Segundo, le preguntaría, ¿estás dispuesto a escuchar? ¿Estás dispuesto a escuchar la voz de Dios? ¿Estás dispuesto a no endurecer tu corazón cuando Dios pide algo que no te agrada? Deberíamos meditar si es realmente que no escucho su voz o es porque no estoy dispuesto a escuchar, endureciendo mi corazón. Deberíamos examinarnos. Y como consecuencia, dice la palabra que tentaron a Dios. Vez tras vez probaron a Dios. ¿Cómo lo tentaron? Dios, si tú no me das esto, nos volvemos a Egipto. Dios, si tú no me das carne, porque estoy harto de comer maná, vamos a volver a Egipto. Dios, si no me das agua, vamos a volver a Egipto. Dios, si tú no me das lo que yo necesito, me vuelvo al mundo. Así tentaron a Dios. Eso es tentar a Dios y esto es un pecado grave. ¿Cuántos de nosotros fuimos tentados a probar a Dios? Señor, si tú no me solucionas esto, no voy más a la iglesia. Si tú no me ayudas en esto, dejo de creerte. Si fuiste esa persona, te invito para que hoy, ahora mismo te arrepientas, le pidas perdón a Dios por haber tentado a Dios. Dios les dio agua, les dio maná, pan del cielo, les dio carne. Pero fueron ellos quienes provocaron a Dios, quienes tentaron a Dios, probaron a Dios. En Hebreos capítulo 3, versículo 9 dice, allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. La palabra nos muestra de lo que no debemos hacer, pero ahora también nos muestra lo que sí debemos hacer. Y ustedes mismos van a dar cuenta, se van a dar cuenta de cuál es la llave para entrar en el reposo del Señor. ¿Cuántos desean entrar? ¿Cuántos desean saber esa llave? Gloria a Dios. Si vamos a Éxodo capítulo 15, versículo 26, dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardaréis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Aleluya. Dígale al que está ahí al lado, a sus familiares, todo depende de cómo escuches. De cómo escuches, vas a recibir la bendición, vas a recibir la sanidad. Aleluya. Otro versículo, Éxodo capítulo 19, versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz
y guardaréis mi pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¡Wow! ¡Qué tremenda promesa! Compruébenlo ustedes mismos. No son mis palabras, son las palabras de Dios. Son las promesas de Dios. Deuteronomio capítulo 28, versículo 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. No dice que tú tienes que andar buscando bendición, sino que estas bendiciones te van a alcanzar a vos donde estés. Aunque estés en un país pobre, la bendición de Dios te va a alcanzar. Aunque estemos en Argentina, la bendición te va a alcanzar, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque dice, si haces una cosa, ¿qué cosa? Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Jeremías 7, 22 y 23 dice así: porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocausto y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mandé, para que os vaya bien. Para que os vaya bien. ¿Cuándo? Cuando escuchamos la voz de Dios. Aleluya. Así que no te quejes si estás en Argentina, si estás en un país pobre, si este país no te ayuda. No te quejes. Porque es una promesa. Si escuchas la voz de Dios, la bendición te va a alcanzar. El que cree, diga amén. Gloria a Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas tienen una característica. ¿Y cuál es esa característica? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esa es una de las características de una oveja de verdad de Cristo. No todas las ovejas son las ovejas de Cristo. ¿Quiénes son las ovejas verdaderas? ¿Cuáles son sus características de ser una oveja de Cristo? Son aquellos que reconocen la voz del pastor. Dios te conoce, pero también tú le sigues a la voz de Dios. Gloria a Dios. Pregunto, ¿eres una oveja de Dios? ¿Eres una oveja de Cristo? ¿Perteneces en el redil del pastor que es Jesús? ¿Reconoces su voz? ¿Escuchas su voz y lo sigues? Porque si no escuchas, no vas a poder seguir a tu pastor. No me refiero a mí, al único pastor verdadero que es Cristo Jesús. Aleluya. ¿Cómo vas a seguir? ¿Cómo vas a conocer su camino si no escuchas la voz de Dios? Entonces, ¿cuál fue el primer error o el pecado de Israel? No escucharon la voz de Dios. Lo repito una y otra vez para que te quede impregnado y nunca se te olvide. Porque esto puede traer bendición o puede traer caos en tu vida. Es muy claro lo que dice en Hebreos. Versículo 13. Miren lo que dice, adviértanse unos a otros todos los días. Es decir, motiven o adviertan, adviértale a sus hermanos, adviértale a sus vecinos, adviértales a sus compañeros cristianos, adviértales a todos, no un día, todos los días. Mientras dure ese hoy. No es mañana, no es la semana que viene, no es el año que viene. No fue ayer, sino hoy, todos los días.
mientras dure ese día, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Adviérteles. Hoy me toca advertirles para mi vida y para usted también. No endurezcan su corazón, escuchen la voz de Dios. No descuidemos de ese hoy. El Espíritu Santo nos está hablando. No descuidemos de ese hoy, que aún la palabra está llegando a través de YouTube, a través de la radio. Que este mensaje te está tocando, te está llegando. No descuides la palabra de Dios, la voz de Dios hoy. No nos volvamos a ser un cristiano tibio. No sé, pero en esta cuarentena, en esta pandemia, parece que algunos se hicieron tibio. No te conviertas en tibio. No seamos cristianos que no tienen una relación con la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que leíste, abriste tu Biblia, leíste la palabra de Dios? ¿Cuándo fue que tuviste un tiempo secreto con Dios? ¿Cuándo fue que hablaste con Dios? ¿Cuándo fue que oraste? Si yo no tengo una relación con la palabra de Dios, yo no tengo una relación con Jesús. Porque Jesús es el verbo, logos, es la palabra de Dios. Si no tengo ninguna relación con la palabra de Dios, no tengo ninguna relación con Jesús. ¿Cómo voy a escuchar a Jesús si no tengo ninguna relación con lo más valioso, con lo más precioso que Él nos ha dejado, que es la bendita palabra de Dios? Te pregunto, ¿qué es lo que más necesitas hoy para experimentar ese descanso? Lo que yo más necesito, lo que usted más necesita es la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios yo escucho. En la palabra de Dios yo puedo oír su voz. La palabra de Dios no es un libro más. No es un cuento, no es una leyenda, no es una historia más. Sino que dice la palabra en Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón para manifestar y hacer saber lo que hay en las intenciones de nuestro corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz. Romanos 1:16 dice que la palabra de Dios, el evangelio, no es una palabra, sino que es poder de Dios para salvación a todo aquel que creen en esa palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted cree en la palabra de Dios? Usted cuando recibe un mensaje, cuando escucha un sermón, ¿cree que esta palabra no es una mera palabra, un mensaje lindo, sino que viene del corazón de Dios? Y usted la recibe diciendo, amén, sí Señor, gracias, voy a obedecer a tu palabra. Pregunto, ¿qué valor tú le das a la palabra de Dios? Es que, pastor, yo escucho la palabra de Dios. Yo escucho las prédicas por YouTube. No se enoje. Pero no se trata de eso, hermanos. Miren ustedes mismos el problema del pueblo de Israel, el pecado de esta generación que murieron en el desierto. No pudieron experimentar, no pudieron cruzar, no pudieron llegar al reposo del Señor. Esto me habla de que hay gente que no sale del desierto.
Me habla de gente que está en el desierto, pero muere en el desierto, sin poder salir, sin poder entrar al reposo del Señor. Y si te preguntas, ay, ¿yo por qué no salgo de este desierto? Tengo la sensación que todavía yo estoy en el mismo lugar, me siento seco, sigo luchando con el mismo problema, con el mismo pecado. No salgo de este desierto. No logro salir de este desierto. ¿Qué está pasando? Miren los desiertos. Los desiertos son buenos. Son buenos siempre y cuando entiendes cuál es el propósito de Dios con los desiertos de tu vida. Pero no es para que estés durante mucho tiempo en el desierto. No es para que estés mucho tiempo hasta morir en el desierto. ¿Saben cuántos cristianos no pudieron salir del desierto? Siempre estaban dando vueltas y vueltas y murieron en el desierto. Si te preguntas, hace 5 años que estoy con la misma prueba, con el mismo desierto y no salgo de aquí, presta mucha atención con esto. Quizás no estás pudiendo escuchar la voz de Dios. Pastor, ¿por qué sigo tropezando con lo mismo? ¿Por qué sigo con esta sequedad espiritual? ¿Por qué sigo con este mismo pecado que no puedo salir, que no puedo experimentar ese reposo? Quizás es como dice hoy. No estás pudiendo escuchar la voz de Dios. Y si sigues así, hay probabilidad de que te quedes en el desierto hasta morir. Pero declaro en el nombre de Jesús que te levantes y que entiendas cuál es el propósito de los desiertos de Dios para tu vida. No es para que te mueras ahí, sino para que puedas crecer, para que puedas madurar, para que puedas escuchar la voz de Dios, para que estés preparado para la próxima temporada, para entrar a la tierra prometida. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Te pregunto otra vez, ¿cómo es tu relación con la palabra de Dios? ¿Estás dejando que la palabra de Dios te moldee? ¿Estás experimentando una transformación a través de su palabra? ¿Quién es aquel que oye la palabra de Dios de verdad? Porque todos oyen, todos escuchan el mensaje por YouTube, pero centenares de personas están escuchando el mensaje. Pero ¿quién es aquel que realmente, verdaderamente oye la voz de Dios? ¿Quieren saber quién es? Los que realmente oyen la voz de Dios son aquellas personas que experimentan un cambio radical en su vida. No es difícil saber quién escucha y quién no. Hasta yo puedo saber. Aunque todos escuchen el mismo sermón, no todos se les cae la ficha. Miren, en los tiempos de Jesús, el mismísimo Jesús evangelizando y predicando y enseñando. Pero la Biblia dice que no todos escuchaban. Aunque estaban los fariseos, aunque estaban todos, pero no todos escuchaban. Solo la minoría escuchaban a Jesús. ¿Y quiénes eran aquellas personas que escuchaban a Jesús? Aquellas personas que dijeron, creo en esta palabra y lo llevo a mi vida, lo pongo en práctica y hay una transformación radical en su vida. Esa es la persona que comprueba, que evidencia que realmente escuchó la voz de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Todos pueden escuchar el mensaje, pero si no causa ninguna transformación en tu vida, se te entró por acá y te salió por acá. La palabra de Dios tiene que entrar por acá, tiene que entrar por tus ojos
y después tiene que llegar al corazón, donde comienza a ser moldeado por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Claro, no es difícil. Pregúntate, quizás estás escuchando el mensaje, pero ¿la palabra de Dios está causando una transformación radical en tu vida? Si no está causando nada en tu vida es porque no estás escuchando verdaderamente. Y si no estás escuchando verdaderamente vas a caer en la incredulidad, como le pasó a sus antepasados Israel. Ahora si escuchas, de verdad, vas a experimentar un cambio. Vas a dejar de hacer lo que no le agrada a Dios. Vas a dejar de tener ese mal carácter, ese mal genio. Porque la palabra de Dios comenzó a sembrar en tu corazón y comenzó a cambiar tu vida. Porque has escuchado, ha dispuesto tu corazón y tus oídos prestar atención a la voz de Dios. Ellos son los que realmente escuchan la voz de Dios. ¿Saben cuándo le damos el lugar a la incredulidad? ¿O cuándo brota la incredulidad? Cuando dejo de tener una relación con la palabra de Dios. Cuando yo dejo de escuchar la voz de Dios. Ay, pastor, yo el año pasado escuché la voz de Dios, pero ahora no escucho. No, acá dice todos los días, mientras que dure el hoy, hay que escuchar la voz de Dios. A través de la palabra, a través de la oración, pero tienes que escuchar la voz de Dios. Y recuerda, escuchar la voz de Dios es creer en su palabra y vivirla. Obediencia. ¿Qué dice en Romanos capítulo 10, versículo 17? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice. ¡Aleluya! Si la incredulidad es falta de fe, infidelidad, duda, desobediencia, ¿qué es lo opuesto de la incredulidad? Fe. Creer en la palabra de Dios. Fidelidad y obediencia. Cuando digo tengo fe, estoy diciendo obedezco. Cuando digo tengo fe en esta palabra, obedezco. No pueden separar entre la fe y la obediencia. Hay muchos que dicen tengo fe, sí creo en la palabra, pero no obedecen, no ponen en práctica. Eso no es fe. Y así serán engañados, como dice la palabra de hoy. Y terminarán endureciendo, permitiendo que la incredulidad los domine. Ahora, si tú no tienes fe, te tengo una buena noticia. ¿Qué dice en Romanos capítulo 10? Que la fe viene. ¿Cómo viene? A través de YouTube. Cantar algunas alabanzas sirviendo mucho a Dios. A través de la teología, del conocimiento informático. Dice claramente en Romanos, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nunca se te olvide esto. No es que tu fe crece porque tienes más conocimiento en modo informático de la palabra de Dios, sino es creer lo que estás leyendo, creer lo que la palabra de Dios dice. Y creer, tener fe, es llegar hasta la obediencia, ponerlo en práctica. Eso es verdaderamente oír. Miren, por algo en este tiempo Dios permitió que usemos tapabocas, barbijos. En esta cuarentena,
para enseñarnos algo muy importante. Escucha más y habla menos. Para algo Dios permitió que usemos barbijo. Escucha más y habla menos. Escucha más y no murmures. Escucha más, no te quejes. Escucha más, no maldigas. Hay un mensaje a través de los barbijos en este tiempo. Es un tiempo de escuchar más y hablar menos. ¿Cuántos dicen amén? Y hablando de la cuarentena, ¿saben que esta semana meditando la palabra de Dios, le preguntaba, Señor, ¿tendrá algo que ver los 40 años en el desierto del pueblo de Israel con la cuarentena? Vieron que estamos en el devocional del libro de Éxodo. Bueno, entonces meditando en la palabra, dije, 40 años en el desierto. ¿Tendrá algo que ver con la cuarentena? Entonces comencé a buscar qué significaba o dónde se originó la cuarentena, porque, bueno, todos sabemos lo que significa cuarentena, ¿no? Cuarentena es aislamiento social. Pero comencé a informarme, bueno, en el siglo XIV en Europa, ustedes saben que estuvo esta peste negra, ¿no? Que dominó, trajo una epidemia donde arrasó y mató a millones de personas en toda Europa. Y en Italia tomaron medidas para controlar esta peste, obligándolos al aislamiento social, donde se originó la palabra 40 giorni. 40 giorni, en italiano. No sé si pronuncié bien, si hay un hermano italiano después me corrige. 40 giorni significa 40 días. Ahí viene la cuarentena. Ahora la Biblia menciona un periodo de tiempo relacionado a la cuarentena, hermanos. A los 40 días. Los 40 días es como una transición para pasar a otra etapa, otra temporada. Y se puede entender que el significado profético de la cuarentena en la Biblia es transformación, es un tiempo, una etapa de transformación. Es una etapa de preparación, de prueba, de un cambio. En otras palabras, esta cuarentena, Dios nos está hablando a través de esta cuarentena, tiene como propósito de Dios, como veníamos hablando, es un tiempo de transición, de transformación, de preparación para pasar a otra etapa, a otra temporada que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso se entiende el número 40, el número 40. Jesús, antes de salir al ministerio, fue impulsado por el Espíritu Santo al desierto, donde estuvo 40 días sin comer. Otra vez nos habla de un tiempo de transición, de preparación para ir a un próximo nivel. ¿Qué más? El pueblo de Israel, 40 años en el desierto. Fue un tiempo de preparación. ¿Preparación a qué? Preparación a poder relacionarse con Dios, a depender de Dios. Preparación a ser transformado a través de la voz de Dios, a través de las palabras de Dios, del mandamiento, de las leyes. De poder cambiar esa cultura, esas costumbres, de esa esclavitud que vinieron aprendiendo en Egipto. Donde Dios se da a manifestar su carácter, su personalidad, como el Dios único vivo, de tal manera para que quede impregnada en su corazón, en su cuerpo, en su ser, en su mente. Aprender a escuchar la voz de Dios en los 40 años. Y Dios nos está dando un mensaje muy claro, amada iglesia. Esta cuarentena es permitida por Dios porque es un tiempo de preparación. Es un tiempo de transición, de dejar que la palabra de Dios
transforme nuestras vidas. Aquel que cree, diga amén. Amén. Para Dios no hay nada casual. Todo tiene un propósito, todo tiene una causa. Dios no hace nada al azar, Dios lo hace todo con propósito. Y en la vida podemos ver mensajes ocultos, pero son mensajes que nos advierten de cómo nosotros debemos estar preparándonos para entrar a una nueva temporada. Recuerda el barbijo. Escucha más y habla menos. Cuarentena. Como les dije, si uno entiende cuál es el propósito de los desiertos, uno experimenta paz, uno experimenta el reposo, porque sabe qué rol o qué trabajo tiene que hacer con su vida. Y claramente cuarentena, 40 días, o el número 40 representa tiempo de transición, de preparación, de transformación para poder entrar a la tierra prometida, para poder entrar a su lugar de descanso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Créanme, Dios tiene lo mejor para ti. Dios no permite los desiertos para que te mueras ahí. Dios permite los desiertos para que aprendas a escuchar su voz, para que aprendas a obedecer su voz. No mañana, hoy, ahora, mientras dure el día. Hoy, si oyeres la voz de Dios. Hoy, ahora, si oyeres la voz de Dios, vas a experimentar el reposo de Dios. Si hoy oyeres la voz de Dios, vas a entrar a su lugar de reposo, a su lugar de descanso. ¿Hay alguien que necesita descanso? No busques descansos mundanos. No creas que el descanso viene por viajar, por tener vacaciones, por tener un auto, por tener una casa. No. En esos lugares no hay un descanso pleno. El descanso pleno, el reposo real viene en el oír de la palabra de Dios. Porque muchas veces nosotros somos sacudidos, nos preocupamos, nos estresamos, somos angustiados simplemente porque no hay fe. Nos preocupamos porque no hay fe. Tenemos miedo al futuro, a lo porvenir, porque no hay fe. ¿Y por qué no hay fe? Porque no hay ninguna relación con la palabra de Dios. Porque no estamos escuchando la voz de Dios. Pero si puedes hoy escuchar la voz de Dios. Y recuerden, oír no es simplemente escuchar, sino que oír es llevar a la práctica para experimentar el poder de Dios, para experimentar una transformación radical en nuestras vidas. Eso es oír. Entonces claramente la Biblia nos habla de que vamos a experimentar en el reposo de Dios. Dice que las bendiciones nos va a alcanzar. Gloria a Dios. ¿Qué importa si estoy en un país donde la crisis está fundida? La economía está fundida. ¿Qué importa si tengo a Dios y Dios me da la palabra? Si oyes hoy la voz de Dios, las bendiciones te van a alcanzar. Es una promesa de Dios. Si hoy escuchas la voz de Dios, la peste no te va a tocar, porque yo soy tu Jehová, el sanador. Aleluya. Gloria a Dios. Recuerda, Dios tiene lo mejor de lo mejor para tu vida. Dios ha preparado un reposo para ti. Dios hace su parte. Pero también nosotros debemos hacer nuestra parte como su pueblo. El pacto, la alianza, no se hace una sola persona.
el pacto, la alianza se hace de a dos. Por eso cuando nos casamos, hacemos alianza, una promesa, con los anillos, hasta que la muerte nos separe. Voy a estar contigo. Es un pacto. En el devocional de hoy, en Éxodo capítulo 24, versículo 1 en adelante, podemos ver que Dios hace un pacto con el pueblo de Israel. Le cita los mandamientos, las leyes, y el pueblo de Israel accede, obedece. Sí, vamos a obedecer. Se pone de acuerdo con Dios. Después Moisés agarra la sangre del sacrificio del cordero y los esparrama, los salpica hacia el pueblo. Un pacto de sangre. Un pacto entre Dios y usted. Dios nunca rompe el pacto. El que rompe somos nosotros. Y esta es la promesa. Si hoy escuchan mi voz, no endurezcan su corazón. No endurezcamos nuestro corazón. Deseo que puedas escuchar la voz de Dios hoy y experimentes el reposo real que Dios tiene para tu vida. Prepárate en este tiempo. Cuarentena, 40 años en el desierto, un tiempo de transición, de preparación, de transformación a través de la voz de Dios, por medio de la palabra de Dios. Gracias, Señor Jesús. Hermosa es tu palabra. A pesar de que estamos viviendo en tiempos malos, Señor, tu palabra nos da aliento de vida. Tu palabra me da fe, me da paz, me da tranquilidad, me da reposo. Porque sé que todo se va a extinguir, todo se va a desaparecer, pero lo que permanece para siempre es tu palabra. Y tu palabra, cuando es soltada por medio de ti, Señor, dice en Isaías que no vuelve vacía, sino hasta cumplir y bendecir, Señor. Por eso, Padre, te damos gracias por tu hermosa palabra. Queremos tener una relación con tu palabra, porque tu palabra es el logo, es el verbo, es Jesús. Y cuando recibimos tu palabra y cuando la oyemos, Señor, queremos oír verdaderamente. Y oír verdaderamente es, Señor, ir a la práctica, obedecer a la voz de Dios, a tu voluntad. Por eso, Padre, te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a escuchar tu voz, a prestar atención tu voz, porque claramente dice: prestar atención tu voz, obedecer es más importante que los holocaustos y más valioso que los sacrificios y quemar grasas. Dios prefiere oír tu voz, oír su voz y obedecer. Más importante que el sacrificio, más importante que la religiosidad. Escucha hoy su voz. No endurezca su corazón. Gracias, Señor. En el precioso nombre de Jesús oramos, amén y amén. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Recuerda la palabra de hoy, de cómo entrar al reposo, al lugar del descanso de Dios. Es oír su voz. Amén. Y te puedo asegurar que si vuelves a escuchar este mensaje, te va a bendecir más tu vida. Vuelve a escucharla una y otra vez, porque sé que este mensaje viene del corazón de Dios para darte esperanza, para darte un reposo real. En el nombre de Jesús. Amén.
Bendiciones. Nos vemos, bendiciones. Chao.